Este es uno de los lugares probablemente más protegidos de España y seguramente te estés preguntando qué tipo de pueblo puede haber aquí, si no hay absolutamente nada, únicamente un inmenso bosque salvaje en medio de estas enormes montañas donde no llega la cobertura y hasta hace poco no llegaban las carreteras. Existe una pequeña aldea. Y es que hace siglos unas cuantas personas decidieron levantar aquí una pequeña aldea. Nadie sabe muy bien por qué. Tal vez por el agua pura que baja de las montañas, o porque este bosque ofrecía miel, madera y refugio para el ganado. Lo que sí está claro es que no es fácil adaptarse a las condiciones de la vida moderna en un lugar como este. Vivir aquí significa estar aislado del resto del mundo. Solo tú, la montaña y los osos. Y es que en esta aldea los humanos y los osos han aprendido a convivir juntos, aunque esa convivencia no siempre haya sido buena. Por eso hoy conocemos a Adrián, un joven apicultor que decidió mantener viva la tradición de sus abuelos, restaurando estos cortines y cuidando sus colmenas en medio de un bosque salvaje. Vive rodeado de naturaleza salvaje, con un oficio casi desaparecido y una misión muy clara: proteger la miel y el legado de su familia. Hoy he venido a conocerle y a entender cómo es vivir en el único pueblo habitado dentro de este inmenso bosque, para así descubrir cómo se sobrevive cuando tus vecinos son osos. Y la verdad es que no he escogido el mejor día para venir, pero es que lleva lloviendo toda la semana y esto, amigos, es Asturias. Y de hecho ahora me está cayendo una guapa. Pero como dicen muchos, si en Asturias no llueve, no es Asturias. Siempre tuvimos mucha vinculación con la aldea, ¿no? Mi padre pues tiró siempre mucho para aquí, nos fue transmitiendo pues toda esa pasión, todo ese amor por el entorno este, y nosotros pues veníamos muchas veces de fines de semana, vacaciones, nos pasábamos aquí los veranos, los findes y tal, y vas haciendo cosas con él y con mis tíos y demás, de oye, pues con las vacas o con las abejas, o ahora vamos a la huerta, no sé qué, tal. Y te vas empapando pues un poco de todo ese amor, de esa tradición, de los oficios tradicionales de aquí y demás. Y vamos, o sea, yo para mí lo digo a todo el mundo, y para mí este es el sitio donde más a gusto estoy, más feliz soy, más puedo ser yo mismo, tal, o sea, y donde más soy yo mismo, dígame. Y claro, mantener la tradición familiar implica ocuparse de algo que solo existe en zonas como esta. Unas construcciones tan peculiares que cuando las ves por primera vez te preguntas: ¿quién haría esto y por qué? Se conoce como cortín. Pues un cortín son construcciones típicas de la zona suroccidental de Asturias, de la comarca en la que estamos, porque era donde principalmente había más presencia de osos. Entonces son construcciones que la gente de estas montañas tuvo que buscarse un poco la vida para poder convivir el oficio de la apicultura con la presencia del oso. Entonces la solución que se vio fue eso, pues hacer construcciones de piedra, normalmente de tipo circular, 2 metros y pico, 3 metros de altura. No tienen techo, simplemente es como una especie de, como si fuese un castro en redondo. Y dentro colocábamos las colmenas para protegerlas del oso, ¿no? Entonces es un símbolo de identidad muy importante, pues, de toda esta zona, de estas montañas, de la tradición de esa apicultura en estos montes y en presencia con el oso. Y nosotros teníamos súper claro desde el principio que, teniéndolo a mano, pues volver a restaurarlo, ponerlo en funcionamiento, e incluso que fuese nuestro elemento principal del proyecto, ¿no? De hecho, nuestro logotipo es la imagen del cortín. Reconstruir el cortín significó para Adrián mucho más que reparar un muro. Fue recuperar y conservar la tradición familiar, asumir el oficio que su padre y su abuelo defendieron durante décadas. Ahora, Adrián quiere llevar ese legado más lejos de lo que ellos pudieron. Un poco la idea de la marca, de comercializar la miel bajo una marca y demás, mi padre siempre lo tuvo un poco en mente. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias luego no terminó nunca de conseguirlo. Y ahora mismo, cuando terminé yo de los estudios y demás, que ya tenía bastante claro el hecho de eso, de que este es mi sitio, de que te puedes ir, que puedes estudiar, que puedes formarte, tener un poco tu historia, pero también sería importante, interesante el no abandonar lo que somos o de dónde venimos. Y para entender lo que significa continuar ese legado, hay que ver cómo es un día normal en su vida, porque aquí nada está a la vuelta de la esquina.
Para llegar a sus colmenas, Adrián tiene que recorrer un camino de montaña que cambia con las estaciones. Esto me recordó que este oficio no es para cualquiera, que esto es mucho más que echarle ganas. Nosotros ahora podemos disfrutar de esto gracias a todo ese trabajo de, en este caso, de mi padre, de mis tíos y demás, que fueron manteniendo el Sí. cortín hasta poder llegar a nosotros, digamos, y pues hicieron ese rejunteado para que el oso no pudiese trepar. Porque él metía las tarpas entre... Iba a lo mejor tirando alguna roca, ¿no? Eso es, y tampoco estaba del todo arreglada la parte superior, digamos, porque... Porque lo que tiene ahí son como planchas de pizarra. Eso es. O sea, ¿vosotros las tendrás que comprar o lo...? No, esas son todas de por aquí, del entorno. ¿En serio? O sea, tú coges esas planchas de pizarra, las coges de aquí y las plantas aquí. Esos son, digamos, el cortín son construcciones de mampostería. Normalmente, casi te diría que el 100% de los cortines son de planta circular, como este. Sí. Y luego esas pizarras, esas lousas que ves por ahí, son las que llaman beiras, que digamos que es el último elemento de protección frente al oso. Si el oso consigue trepar, esas lousas están sueltas. Entonces, el momento que él echa la zarpa arriba, resbala, se le cae encima, hace ruido, no sé qué, se asusta. Entonces, digamos que es como la última defensa que tendríamos Inteligente, en el cortín. Sí, sí. Supongo que también con el tiempo habrás ido teniendo que rejuntar algunas partes de la roca, ¿no? Supongo que al final tendrá toda su reparación por fuera también, ¿no? Exacto. Bueno, este frente es el único que está... Bueno, que se nota aquí como ya... Aquí sí que le has metido tu mano, ¿no? Sí, Aparte, ¿no? rejunteado y eso para evitar que pueda trepar por él, pero después lo otro, nada, lo que hicimos fue una restauración por dentro para adecuarlo a, digamos, a la producción actual. Antiguamente lo que hacían era una producción en trobos, que son este tipo de ¿no? sí, las colmenas tradicionales. Estos, bueno, son algunos de los trobos que tenía mi abuelo dentro del cortín, pero bueno, que ya están rotos y en mal estado. Y estos son las colmenas tradicionales, digamos. Esos son troncos vaciados que asemejan, digamos, lo que es la colmena silvestre. ¿Sabes? Y al final era el método tradicional de la apicultura aquí. Porque me comentabas que ahora, bueno, con el tiempo que hace ya en un otoño tan profundo que ya casi es invierno, ¿ahora mismo hay abejas? A ver, hoy, días como hoy, que está lloviendo tanto, las abejas obviamente limitan mucho su actividad. Días a lo mejor que sale un poco el sol, sí que pueden a lo mejor hacer algún vuelo o demás, pero nada, ahora en la época de invierno ellas lo que se concentran es se apiñan para que mantener la cría a una temperatura óptima, en torno a 35 grados, 36 por ahí, para que los huevos lleguen a desarrollarse y salir. Sí. Entonces su actividad ahora en el invierno es mantener el calor, mantener un poco, digamos, lo que es limpia la colmena y demás, y sobre todo cuidar la cría y ir preparándose hacia el final del invierno, arrancar la primavera bien y demás. Yo el principal tipo de colmena que tengo es la moderna. Sí. Y sí que mantengo esos trobos de tal, más por algo más, digamos, romántico, de mantener la tradición y disfrutar de poder hacerlo ahí, el esmelgarlos después en septiembre, cuando... Claro. Esmelgar es el proceso de sacar la miel. Sí, sí. Y eso, un poco eso, por el romanticismo ese de... De tenerlo ahí. Exacto. Sí, qué guay. Joder, pues enséñamelo porque tengo curiosidad. Y aunque el cortín se conserva igual que hace siglos, su interior no. Adrián no solo sigue utilizando los viejos trobos de su abuelo, sino que actualmente lo ha adaptado para un sistema de producción algo más moderno. Esto es la piquera. Esto es la piquera, que es la entrada, digamos, de la colmena. Entran y salen por aquí y digamos que luego dentro de la colmena ellas se organizan y tienen un poco una misión cada una. Hay algunas que son las encargadas de estar en la puerta, como de guardianas, y luego hay otras que están dentro, que son las que se encargan de las nodrizas, que se llaman, que son las que se encargan de mantener la cría, de darle comer a la cría, etcétera. Luego hay otras que son más las que se encargan de la limpieza de la colmena. Luego ya las abejas más viejas, las más mayores, son las que salen al campo a recolectar. Y digamos que todas las abejas van pasando un poco por todas las fases desde que nacen. Son las que están por dentro, nodrizas haciendo todas esas funciones. Más viejas son las que salen al campo a buscar la comida y el néctar para la colmena, ¿no? Entonces, bueno, cada una es como una sociedad súper organizada y cada una tiene muy, muy claro su función. Entonces,
es alucinante. ¿Y hay alguna diferencia, bueno, por los panales que tengan, en plan, por el tema de colores o algo? No, simplemente porque... Pasa que los colores sí que les ayuda a ellas mucho a orientarse. De hecho, ellas cuando las primeras veces que salen de la colmena, pues a lo mejor lo que hacen es salen, hacen un vuelo aquí de reconocimiento y ven que, yo qué sé, pues oye, mi casa es esta y al lado hay una amarilla y allá hay otra azul. Vuelven adentro, salen un poco más. Oye, pues ahí no sé qué es, total, se van orientando respecto al sol también. Y date cuenta que al final luego pueden volar kilómetros, ¿sabes? En épocas de primavera, cuando hay mucha actividad, tú te llevas esta caja y vas a ver que las abejas vienen a este sitio. No es que tú pongas esta bicha y te la llevas allí y quedarán un poco, ¿sabes? Como que ya no huele igual, no tienen la misma... Sí, sí. Tiene la referencia de la reina o tal, pero ellas se orientan mucho con el sol y con eso, tío. Cuidar colmenas no es solo recoger miel y observar a las abejas. En España, la apicultura está pasando por uno de sus peores momentos. Las sequías y los cambios bruscos de temperatura hacen que las floraciones cada vez sean más irregulares. Esto hace que las abejas tengan menos alimentos cada año. Las abejas es probablemente de los animales más sensibles tanto a aspectos ambientales como el cambio climático, de los contrastes muy fuertes que ahora te viene una semana de 25 grados, la siguiente hay 3 y en épocas así de ellas están como se vuelven un poco locas y son súper sensibles. Entonces eso es uno de los grandes problemas de la apicultura hoy en día, pues es todos esos problemas que vienen de principalmente la enfermedad de la varroa, que es un parásito que tienen ellas que las debilita y terminan colapsando y muriendo, y es la principal causa de mortandad de las colmenas, pero a nivel mundial, no solo aquí. También hay tratamientos veterinarios y demás, pero cada vez se están haciendo más resistentes a los tratamientos porque los principios activos suelen ser los mismos, cambian un poco y tal, pero ellas se van haciendo más resistentes, se hace más difícil. Y luego también el tema de velutina es una locura. Y aquí en zonas de montaña todavía vas pudiendo mantener y tal, pero bueno, en Asturias es una cosa ya así. De hecho, apicultores, compañeros apicultores, o mueven las colmenas de zona o no les queda ninguna. Y aquí nosotros, bueno, de hecho ahí enfrente de casa hay un pedazo nido de velutina, sí, y este año es exagerado. El año pasado sí que estuvo un poco más controlado, no sé, parecía que se mantenía un poco a raya, pero este año fue una locura. Adrián convive con ese miedo de perder sus colmenas por culpa de este insecto tan mortal para sus abejas. Para ello, coloca un sistema de trampas con un atrayente líquido. Puede ser preparado con azúcar, vino, fruta o cebo comercial. Su función es simple y eficaz. Pero aquí, en esta aldea escondida entre montañas, Adrián tiene además otro desafío. Uno que no viene de Asia, sino de mucho más cerca. Y es que estaba aquí mucho antes que nosotros. Un vecino que no entiende ni de límites, ni de vallas, y menos de horarios. ¿Cómo se protege uno cuando quien quiere tu miel es un oso? Tú cuando está la miel, antes justo de desmelgarla y demás, cuando las colmenas están cargadas de miel, hay muchas veces que huele a miel. O sea, y tú entras y estás por el medio de las colmenas y tal, y notas ese olor a miel. Imagínate el oso que tiene súper desarrollado el olfato, él también lo está oliendo y él sabe que está dentro y que hay algo y tal, y sí que le ves merodear ahí, pero ahí lo tiene, hostia, si no entra en el cortín, puede entrar porque al final, oye, no deja de ser una tal que a lo mejor se cae un trozo de muro, busca, escarba y puede tirar, pero lo tienen muy, muy complicado. Lo único que, claro, no podemos tener todas las colmenas en el cortín, sí que, oye, pues la idea y el sueño es poder recuperar más construcciones de estas en este entorno y tener todas nuestras colmenas o la mayor parte dentro de cortines, pero claro, en otras zonas están con cercados eléctricos que ahí sí son más sensibles se puede fallar el pastor o puede encontrar la manera, como nos pasó en el colmenar ese que escarbó, hizo un furaco de la Virgen y entró por abajo y tuvo ahí festín, ¿sabes? Entonces, al final la presencia con el oso a mí me flipa, o sea, lo que te contaba antes. Yo las veces que me lo encuentro por el monte, la vez que lo estuve viendo aquí detrás de casa, que estuve mirando para él 10-15 minutos, para mí es de las experiencias más heavies que tuve nunca y me lo tomo como un regalo, ¿sabes? Que me da pues esta montaña, este entorno, el poder convivir directamente con él. Y sí que, joder, es cierto que al final cuando te entra en un colmenar y te come 5 o 6 colmenas y te destroza y tienes que... Eso es
joder, vaya putada, vaya la que me acaba de liar, más trabajo, todo el esfuerzo que habías invertido, eso, pues sí que te da como rabia pero bueno, también forma parte de, o sea, aquí no es que sea, es digamos como un poco el término este que se está utilizando ahora de apicultura heroica también, ¿sabes? De esto de, es lo que estamos en un entorno muy salvaje, muy difícil de producir y forma parte del juego, digamos, ¿no? Él está en su sitio, nosotros también, somos vecinos y tenemos que intentar entendernos de la mejor manera. Normalmente si te haces notar de que ellos ya te ven, o sea, ven mal, pero bueno, si te oyen o te huelen, se te evita. O sea, el problema puede venir si lo encuentras muy de sopetón, en una zona en la que él no cuenta contigo y justo te tal, que bueno, que puede ser ahí, pero normalmente no hay problema con ellos. Ellos son asustadizos y nada más que detectan que hay algo que no eso, ellos van, se huyen y sí, hay que tener cuidado porque al final sabes que están por ahí y no un poco eso, si sales a dar un paseo y vas a tal, pues tienes que ir un poco previsto de que, joder, que te lo puedes encontrar nada más que salgas de casa. Al final él por su sitio y nosotros por el nuestro y formamos todos parte del mismo entorno. Adrián no solo convive con la fauna, sino que la misma naturaleza le ha hecho aprender que todo allí tiene un ritmo. Mira, este año lo que te decía antes, que fue como un poco, me salí un poco de lo que venía haciendo, de lo que estaba, porque es como que me metí mucha presión a mí mismo de querer quizá adelantar plazos de, oye, pues tengo X colmenas, hostia, pues si tuviese unas pocas más, tendría un poco más de miel, me daría pie a hacer más cosas, no sé qué. Me metí un mogollón de presión a mí mismo que me llegó a afectar un poco, ¿sabes? Venía y estaba súper cansado, como desmotivado, no sé, como que en cierta parte del año no estuve disfrutando de lo que hacía aquí, ¿no? Y por eso te decía antes que para eso yo soy un poco místico o demás, que cuando, joder, como coincidí tanto con el oso este año, como que yo de principio era como de, joder, tío, me vaya putada, el oso vaya mierda, no sé qué. Me daba como rabia, me cago en Dios, con todo el esfuerzo que llevo empleado aquí este año, horas, no sé qué, sacrificio de fines, de vacaciones, de eso, que me lo daba como rabia, pero luego, ahora reflexionando más en frío y más tal, digo yo, joder, déjate que todo pasa por algo, que esto que fue un mensaje que me lanzó, no sé, tío, llámalo X, la montaña, la naturaleza o lo que sea, de tío, no salgas del camino que venías, que este año te quisiste como ir muy rápido, pasarte etapas muy rápido y tal, vuelve a tu sitio, sigue haciendo lo que eso, porque realmente esto lo haces para disfrutar de esto, porque te apasiona, porque lo amas de eso, amas la naturaleza, el entorno, la apicultura, ese rollo. Y como que me dio como una colleja, ¿sabes? De esto de, tío, espabila, vuelve a lo que realmente te mola, ¿no? Entonces, el oso comiéndote, pues eso, 10 colmenas o 15 pues a lo mejor son esas que yo quise ir a apurar más, ¿sabes? Pues mira, en vez de tener 20 voy a tener 30 y no sé qué y no sé cuánto, ¿sabes? De ese rollo, pues la propia naturaleza, pum, se las comió el oso. Dices, no, pues a lo mejor es algo que me viene bien, ¿sabes? Porque así me hace, oye, pues plantearme de otra manera, aprender, volver a... Yo creo que eso es el mal de hoy en día, tío, y al final estás todo, te están bombardeando con mierdas de todo el rato o sea, abres el móvil, Instagram, no sé qué, no, es que tienes que ser millonario y tener no sé cuánto y invertir no sé qué y ser tal y el emprendimiento que te genere. No, tío, yo qué sé que puedes desarrollar una carrera profesional muy alta de mejorar y no sé qué. Sí, puede estar bien en ese sentido, pero yo no es lo que quiero, ¿sabes? Y porque esto es lo que realmente quiero hacer. Yo digo, si es algún momento para vivir solo de esto, pues joder, eso sería ya increíble. Conocer a Adrián me ha dejado una de esas reflexiones que se te quedan clavadas. Vivimos en una época en la que si algo nos incomoda, lo cambiamos. Cuando algo se complica, lo desechamos. Vivimos así, sustituyendo, acumulando, buscando lo siguiente. Pero él no. Él decidió cuidar lo que su familia cuidó antes que él. Es entonces cuando entendí algo que quizás todos hemos olvidado. Que no todo necesita ser sustituido, que no hace falta correr para sentir que avanzas, que a veces basta con frenar, apreciar
y respirar. Adrián me ha enseñado que no tenemos que vivir persiguiendo ese ideal que nos vende la sociedad, las redes o los gurús del bienestar. A veces, hacer más no es mejor. Creo que si escuchas con un poco de calma, tu propio corazón suele saber perfectamente qué vida quieres llevar. Si quieres conocer mejor el proyecto apícola de Adrián, encontrarás en la descripción el enlace a sus redes sociales, donde él comparte su trabajo sin comprometer la tranquilidad de la aldea. Y si te ha gustado cómo Adrián conserva lo que sus antepasados siempre han protegido, quizás también te gusten estas increíbles casas, donde con mucho amor y sacrificio, Escolina todavía sigue cuidando la suya, unas reliquias que se conservan muy bien en el tiempo.